Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida nuevamente a este programa, a la voz del Espíritu y Profecía. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque estamos iniciando el año. Ya vamos con el primer sábado de este nuevo año 2026 y deseamos a todos un feliz año. Que Dios les acompañe, Dios les bendiga, Dios pueda dirigir todos sus planes, su vida espiritual, y que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos rodean, para nuestra iglesia, y podamos consagrar nuestra vida plenamente al Señor. Así que están todos cordialmente bienvenidos y también les deseamos un feliz sábado. Que el Señor les acompañe donde quiera que vayan a adorar el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta mañana fresca que nos das, por lo menos aquí, que tú, Señor, siempre estás con nosotros porque nos permitiste el descanso, nos permitiste terminar el año, nos has permitido iniciar este nuevo año y queremos ponernos en tus manos para que tú obres maravillosamente en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a nuestras familias, bendice a todos tus hijos, querido Padre, sobre la faz de la tierra, a toda la humanidad, Señor, y permite que cada uno de ellos pueda darle la oportunidad al Espíritu Santo de hacer su obra maravillosa en su vida. Permite, Señor, que la verdad pueda llegar a los oídos, a los corazones de todos aquellos que la necesitan. Nos ponemos en tus manos en esta hora para poder presentar el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos estudiando el capítulo 8, ahí está, ya regresamos. Muy bien, vamos a terminar el capítulo número 8, donde hemos estado viendo que Martín Lutero ha sido acosado, atacado por el sistema papal, porque ellos, el único propósito que tienen en estos momentos con Martín Lutero es que se retracte de todo lo que ha enseñado, de todo lo que ha dicho. Pero Martín Lutero siempre les ha puesto la condición. Él les dice, bueno, yo me voy a retractar siempre y cuando ustedes con la Biblia me muestren que estoy mal. Pero si no me muestran con la Biblia que estoy mal, pues entonces no me voy a retractar. Y por supuesto, Martín Lutero lo sabía y nosotros lo sabemos actualmente también, de que ellos nunca le iban a mostrar con la Biblia que estaba mal. Por lo tanto, jamás se iba a retractar. Pero es interesante cómo la lucha interna, la lucha externa, la presión, la psicosis, el estrés que se manejaba en ese momento en contra de Martín Lutero, él pudo soportar toda esa situación porque estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Esto ya lo hemos dicho una y otra vez. Martín Lutero estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Imagínense, para enfrentarse a todo este aparato gigantesco que es el sistema papal. Muy bien, vamos a continuar. Si el reformador hubiera cedido a un solo punto, note bien, donde le están presionando para que él se retractara, si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Por eso estaba tan insistente el sistema papal de que se retractara, porque detrás de Martín Lutero había un gran número de seguidores, había un gran número de personas que estaban creyendo y aceptando lo que él estaba diciendo, porque todo estaba en base a la Escritura. Y entonces, si Martín Lutero se hubiera retractado, dice, en un solo punto, cualquier punto que fuere, entonces Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una era nueva y mejor. Martín Lutero no cedió, Martín Lutero no se retractó absolutamente de nada, y a partir de ahí, entonces comienza, a partir de Martín Lutero, es decir, de ese momento y con Martín Lutero, va a comenzar una nueva era y mejor de la iglesia. La influencia de este solo hombre, noten bien, un solo hombre, que ya vimos que Carlos V, cuando miraba sus ropas raídas, lo menospreciaba, porque él no estaba vestido con grandeza como el emperador, como los
los jerarcas católicos, papales. No, él no estaba vestido con toda esa grandeza. Él sencillamente traía su ropa vieja, raída, pero detrás de él estaba el poder del Espíritu Santo. La influencia de este solo hombre que se atrevió a pensar y a obrar por sí mismo en materia de religión iba a afectar a la iglesia y al mundo, no solo en aquellos días, sino en todas las generaciones futuras. Note bien la trascendencia de lo que Martín Lutero había hecho, estaba haciendo en ese momento. Su fidelidad y su firmeza fortalecerían la resolución de todos aquellos que a través de los tiempos pasaran por experiencias semejantes. Ese ejemplo de fidelidad habría de motivar a muchos, nos habría de motivar cuando estemos enfrentando también esta situación. El poder y la majestad de Dios prevalecieron sobre los consejos de los hombres y sobre el gran poder de Satanás. Se impuso el poder de Dios, se impuso la verdad, se impuso la prevalencia de la verdad. Pronto recibió Lutero orden del emperador de volver al lugar de su residencia y comprendió que aquello era un síntoma precursor de su condenación. Nubes amenazantes se cernían sobre su camino, pero al salir de Worms, su corazón rebosaba de alegría y de alabanza. Note bien, el mismo diablo dijo el mismo diablo dijo, él custodiaba la ciudad del Papa, mas Cristo abrió en ella una ancha brecha y Satanás, vencido, se vio precisado a confesar que el Señor es más poderoso que él. Note bien, voy a repetir lo que dijo Martín Lutero. El mismo diablo, dijo él, es decir, Martín Lutero, custodiaba la ciudad del Papa, mas Cristo abrió en ella una ancha brecha y Satanás, vencido, se vio precisado a confesar que el Señor es más poderoso que él. Claro que sí, el Señor es todopoderoso. Después de su partida, deseoso aún de manifestar que su firmeza no había de tomarla por rebelión, escribió Lutero al emperador diciendo, entre otras cosas, Dios que es el que lee en el interior de los corazones, me es testigo de que estoy pronto a obedecer con diligencia a vuestra majestad, así en lo próspero como en lo adverso, ya por la vida, ya por la muerte, exceptuando solo la palabra de Dios, por la que el hombre existe. En todas las cosas relativas al tiempo presente, mi fidelidad será perenne, puesto que en la tierra ganar o perder son cosas indiferentes a la salvación. Notemos cómo Martín Lutero siempre fue respetuoso con las autoridades, específicamente aquí con Carlos V, aun cuando él estaba indicando, le estaba dando órdenes e indicaciones a Martín Lutero, y Martín Lutero se estaba sujetando, porque Martín Lutero, es importante aquí decirlo, siempre manifestó una ética cristiana. Y esto es importante, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros manifestar una ética cristiana. A veces la gente ni siquiera nos conoce de que somos cristianos y ni siquiera se imagina que somos cristianos porque no presentamos una ética cristiana. Vivimos igual que todos los mundanos, hablamos igual que todos los mundanos, actuamos igual que todos los mundanos. Así que la gente no percibe. Nosotros tenemos que presentar la diferencia, así como Martín Lutero. Debemos presentar nuestro cristianismo donde quiera que estemos. Pero Dios prohíbe que en las cosas concernientes a los bienes eternos, el hombre se someta al hombre. Es decir, Martín Lutero se estaba sometiendo a las indicaciones, a las órdenes de Carlos V, del emperador, en lo que él estaba indicando, porque no contradecía o no estaba intervenida ahí la voluntad de Dios expresa en su palabra. Pero si hubiera estado algo ahí impreso, alguna de las órdenes que le daba
a Martín Lutero, violaba la palabra de Dios, por supuesto que Martín Lutero no se iba a someter. Note bien, voy a repetir, en todas las cosas relativas al tiempo presente, mi fidelidad será perenne, puesto que en la tierra ganar o perder son cosas indiferentes a la salvación. Pero Dios prohíbe que en las cosas concernientes a los bienes eternos el hombre se someta al hombre. En el mundo espiritual, la sumisión es un culto verdadero que no debe rendirse sino al Creador. Así que aquí Martín Lutero le está dejando bien claro a este gobernante: voy a obedecer lo que me está diciendo, porque no está en contraposición respecto a la palabra de Dios. Pero al único que yo me puedo someter de manera plena es al Creador, a Cristo Jesús, a nuestro Dios. En su viaje de regreso fue recibido en los pueblos del tránsito con más agasajos que los que se le tributarían al ir a Worms. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje y gobernantes civiles tributaban honores al hombre a quien el monarca había despreciado. Se le instó a que predicase y a despecho de la prohibición imperial, volvió a ocupar el púlpito. Note bien la tremenda firmeza de Martín Lutero de predicar siempre la verdad. Para eso había sido llamado al Señor, aun cuando se lo estaban prohibiendo, igual que Pablo y Silas, cuando les prohibían predicar, ellos sabían que tenían que predicar, no podían someterse a las indicaciones, a la voluntad del humano, solamente a la voluntad de Dios, porque el Señor les había puesto. Dijo: nunca me comprometí a encadenar la palabra de Dios y nunca lo haré. Noten bien cómo Martín Lutero, con sus argumentos bien sabios, bien inteligentes, se enfrentaba a este sistema papal. No hacía mucho que el reformador dejara a Worms cuando los papistas consiguieron que el emperador expidiera contra él un edicto en el cual se le denunciaba como el mismo Satanás, note bien usted, bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile. Yo quiero hacer aquí un comentario con todo respeto. Nosotros amamos a nuestros hermanos, los fieles católicos, los miembros de la Iglesia Católica, y yo estoy hablando respecto al sistema papal, a sus administradores, a sus dirigentes. Esto que voy a decir va hacia los dirigentes, hacia sus dirigentes, porque nosotros respetamos y admiramos la fidelidad, la entrega, la devoción de nuestros hermanos católicos, de la Iglesia Católica, de los miembros católicos, pero no estamos de acuerdo con los dirigentes, con el sistema papal. Y noten bien, ellos estaban acusando, dice aquí, que denunciaban a Martín Lutero como el mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto en un hábito de fraile. Quienes realmente estaban siendo dirigidos por Satanás, y quienes realmente tenían el espíritu, y hasta este momento lo tienen, es el sistema papal. Con todo respeto, pero con toda firmeza, porque estamos diciendo la verdad. Y el mundo entero muy pronto se va a dar cuenta. Quiero decirles por qué Satanás no fue destruido inmediatamente cuando pecó, porque el Señor pudo haberlo destruido. ¿Por qué el Señor no destruyó a Satanás inmediatamente cuando pecó? Porque el Señor quería que su carácter se manifestara, que Él mismo con el paso del tiempo fuera revelando realmente quién es Él. A estas alturas nosotros entendemos perfectamente y sabemos perfectamente el carácter de Satanás, sabemos perfectamente quién es Satanás y sabemos que todo lo que dijo del Señor es mentira. Bueno, el Señor en algún momento va a permitir que el sistema papal dé realmente la cara que tiene. Se dé a conocer, nosotros ya sabemos quién es. Los que estudiamos la profecía ya sabemos quién es el sistema papal. Pero nuestros hermanitos católicos, la Iglesia Católica, los fieles católicos, no lo saben.
La demás, el resto de la humanidad tampoco lo sabe. Pero va a llegar el momento en que el Señor va, el mismo sistema papal va a dar su verdadera cara, va a mostrar quién realmente es. Lo mismo va a suceder con Estados Unidos. La profecía dice ahí en Apocalipsis 13, dice que finalmente la segunda bestia que representa y simboliza de Apocalipsis 13, que representa y simboliza a los Estados Unidos, finalmente va a hablar como dragón. En estos momentos es como un corderito, manso, sencillo, humilde, pero finalmente va a hablar como dragón. Algunos dicen, ahora que están viendo la actuación de Trump, dice, ay, no, ya se cumplió la profecía. No, la profecía no se ha cumplido. La profecía no se ha cumplido. No tiene que ver con un hombre que esté vociferando tontera y media. No tiene que ver con un hombre que esté haciendo uso de racismo, de desprecio, de clasismo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el cumplimiento real de la profecía. Entonces, se ordenaba que tan pronto como dejara de ser valedero su salvoconducto, se tomaran medidas para detener su obra. Se prohibía guarecerle, suministrarle alimento, bebida o socorro alguno. Noten bien la crueldad del sistema papal. Esto viene de estos que se decían representantes de Cristo, seguidores de Cristo. Note bien cómo es aquí nosotros nos damos cuenta quién realmente estaba dirigiéndolos a ellos. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu de Satanás. ¿Quién realmente era el diablo? Disfrazado, ahí metido en sus hábitos religiosos, pues ellos mismos, no te voy a ver. Se ordenaba que tan pronto como dejara de ser valedero su salvoconducto, se tomaran medidas para detener su obra. Se prohibía guarecerle, suministrarle alimento, bebida o socorro alguno, con obras o palabras, en público o en privado. Note bien, como si fuera un leproso. Debía apresársele, en cualquier parte donde se hallaba y entregársele a las autoridades. Sus adeptos debían ser encarcelados también y sus bienes confiscados. Note bien la crueldad. Los escritos todos de Lutero debían ser destruidos y finalmente cualquiera que osara obrar en contradicción con el decreto quedaba incluido en las condenaciones del mismo. Pero ¿quién era el sistema papal para hacer un decreto? El elector de Sajonia y los príncipes más adictos a Lutero habían salido ya de Worms y el decreto del emperador recibió la sanción de la dieta. Los romanistas no cabían de gozo, consideraban que la suerte de la reforma estaba ya sellada. Ellos querían que la reforma se detuviera, ellos querían que Martín Lutero fuera desaparecido, porque de esa forma la reforma de la iglesia no se podría dar. Sin embargo, cuando el Señor dice no, es que no. Pero Dios había provisto un medio de escape para su siervo en aquella hora de peligro. Un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero y un corazón sincero y noble se había resuelto ponerle a salvo. Fácil era echar de ver que Roma no había de quedar satisfecha sino con la muerte del reformador, y solo ocultándose podía burlar las garras del león. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia. Note bien, aquí entra este personaje que el Señor va a levantar, va a usar para proteger a Martín Lutero. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que salvara la vida de Lutero. Ayudado por varios amigos verdaderos, se llevó a cabo el propósito del elector y Lutero fue efectivamente sustraído a la vista de amigos y enemigos. Mientras regresaba a su residencia, se vio rodeado de repente, separado de sus compañeros y llevado por fuerza a través de los bosques al castillo de Wartburg,
de Wartburg, fortaleza que se alzaba sobre las montañas aisladas. Tanto su secuestro como su escondite fueron rodeados de tanto misterio que Federico mismo por mucho tiempo no supo dónde se hallaba el reformador. Note bien, esta ignorancia tenía un propósito, pues mientras el elector no conociera el paradero del reformador, no podía revelar nada. Por supuesto, todo de manera estratégicamente bien diseñado. Así que para el Señor no hay nada imposible y Él incluso puede levantar defensores, incluso de las piedras. Se aseguró de que Lutero estuviera protegido y esto le bastaba. Aunque no sabía dónde estaba porque era mejor así. Si le preguntaban, es que yo no sé, y estaba diciendo la verdad, no estaba diciendo mentiras. Lo importante para él es que Martín Lutero estuviera protegido porque el Señor estaba guiando y dirigiendo todo este asunto. Pasaron así la primavera, el verano y el otoño y llegó el invierno y Lutero seguía aún secuestrado. Ya exultaban Alejandro y sus partidarios al considerar casi apagada la luz del evangelio. Pero en vez de ser esto así, el reformador estaba llenando la lámpara en los almacenes de la verdad y su luz iba a brillar con deslumbrantes fulgores. Note bien, estaba secuestrado, estaba escondidito, estaba guardado, pero estaba trabajando. El Señor lo seguía guiando. En la imaginable seguridad que disfrutaba en la Wartburg, congratulábase Lutero por haber sido, es decir, estaba agradecido por haber sido sustraído por algún tiempo al calor y al alboroto del combate, pero no podía encontrar satisfacción en prolongado descanso. Acostumbrado a la vida activa y al rudo combate, no podía quedar mucho tiempo ocioso. En aquellos días de soledad tenía siempre presente la situación de la iglesia y exclamaba desesperado: ¡ay! Y que no haya nadie en los últimos días de su ira que quede en pie delante del Señor como un muro para salvar a Israel. También pensaba en sí mismo y tenía miedo de ser tachado de cobarde por haber huido de la lucha. Se reprochaba su indolencia y su indulgencia con que se trataba a sí mismo. No obstante esto, estaba haciendo diariamente, note bien, más de lo que hubiera podido hacer un hombre solo. Su pluma no permanecía nunca ociosa. Aquí recordamos la razón por la cual el apóstol Pablo fue llevado a prisión, que es la lección de escuela sabática que estamos estudiando. Aquí recordamos al apóstol Juan, que fue llevado a la isla de Patmos, y tanto Pablo como Juan ahí recluidos, y Martín Lutero también, ahí recluidos, su pluma estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. Aquí Martín Lutero estaba siendo dirigido por el Señor y estaba haciendo una obra. Note bien, su pluma no permanecía nunca ociosa. En el momento en que sus enemigos se lisonjaban de haberle acallado, los asombraron y confundieron las pruebas tangibles de su actividad. Un sinnúmero de tratados provenientes de su pluma circulaban por toda Alemania. Decíamos esta semana, cuando presentábamos cuando subimos, todos los días subimos la lección al Facebook y al YouTube, y entonces decíamos lo importante que es tener documentos escritos, como el apóstol Pablo, sin haber ido nunca a Colosas, estaba ahí a través de su carta, ahí estaba presente. Y Martín Lutero de la misma forma, sin tener que salir de su escondite, ahí estaba presente y seguía activando la obra de reforma. Qué maravilloso. Y nosotros como iglesia adventista
con tanta literatura que tenemos, también cuando esos libros, cuando esa literatura se esparce, entonces ahí está presente la iglesia adventista realizando la obra que el Señor le ha encomendado. Entonces, también prestó entonces valioso servicio a sus compatriotas al traducir, note bien, al alemán el Nuevo Testamento. Estaba Martín Lutero trabajando, se estaba escribiendo, estaba esparciendo, y yo digo que de manera más poderosa, porque los documentos quedan. Lo que Martín Lutero escribió ha quedado, está documentado, ha quedado ahí. Entonces traduce al alemán el Nuevo Testamento desde su Patmos, perdido entre riscos. Siguió casi un año proclamando el evangelio y censurando los pecados y los errores de su tiempo. Ahí estaba, y se compara con la experiencia del apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Ahí estaba Martín Lutero, y el sistema seguía recibiendo las advertencias y los mensajes de Martín Lutero, y volteaban a todos lados y no encontraban a Martín Lutero. No sabían dónde estaba Martín Lutero, pero él estaba presente ahí a través de sus escritos. Pero no fue únicamente para preservar a Lutero de la ira de sus enemigos, ni para darle un tiempo de descanso en el que pudiera hacer estos importantes trabajos para lo que Dios separó a su siervo del escenario de la vida pública. Había otros resultados más preciosos para alcanzar. En el descanso y en la obscuridad de su montaña solitaria, quedó Lutero sin auxilio humano y fuera del alcance de las alabanzas de su admiración de los hombres. Así fue salvado del orgullo, note bien, y de la confianza a sí mismo, que a menudo son fruto del éxito. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque como seres humanos, por naturaleza somos orgullosos, y cuando nos alaban y cuando nos apapachan, nos sentimos grandes. Ay, cuán importante soy yo. Y cuando llegaba Martín Lutero y todo mundo, grandes cantidades de personas lo recibían. Ay, cuán grande soy yo. No decía eso Martín Lutero, pero el Señor lo preservó para que no fuera a caer en esa situación. Porque saben, queridos amigos y hermanos, cuando Satanás no puede de una forma, va a buscar otra forma. Y por lo general, el enemigo, cuando apela a nuestro orgullo, tiene mucho éxito, porque por naturaleza somos orgullosos. ¿A quién no le gusta que le digan, oye, qué bonito predicas, oye, qué bonito hablas, oye, qué tan bien cantas? Entonces, el Señor tenía que proteger a Martín Lutero de esa situación. Por medio del sufrimiento y la humillación, fue preparado para andar con firmeza en las vertiginosas alturas a donde había sido llevado de repente. Muchos que están ahí arriba se marean de repente, se suben a una loseta y se marean, les dan un carguito y se marean, les dan cierto nombramiento y se marean. Solamente lo único que están demostrando es que tienen el espíritu de Satanás, el orgullo. Entonces el Señor tenía que preparar a Martín Lutero, tenía que preservar, mejor dicho, a Martín Lutero de esta situación. A la vez que los hombres se regocijan en la libertad que les da el conocimiento de la verdad, se sienten inclinados a ensalzar a aquellos de quienes Dios se ha valido para romper las cadenas de la superstición y del error. ¡Ay, este hermano sí! ¡Ay, este hermano sí es tremendo! Este sí tiene valor, este sabe mucho, este sí se enfrenta. Y entonces comenzamos a ver a la gente, nosotros mismos comenzamos a exaltarlos y comenzamos a ponerlos allá arriba. Y yo les he dicho a los hermanos, hay hermanos que siguen a algunos predicadores y los tienen acá en un pedestal y los tienen, noten bien, escuchen bien, y los tienen algunos incluso en el lugar que le corresponde a Dios. Los tienen como Dios. Para ellos es su máxima palabra.
Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía más presente a Moisés que al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Es más, a Cristo Jesús lo rechazaron. Por eso debemos tener cuidado. Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Note bien, entonces ya no tenemos puesta la mirada en Dios, sino en los seres humanos. Cuando va a haber una campaña evangelística, no pensamos primero en Dios, no pensamos primero en el Espíritu Santo, sino en el más grande evangelista, en el mejor predicador, en el hombre. Pensamos en el hombre. Y entonces por eso Martín Lutero fue separado de por ese tiempo, para que la gente no lo mirara como Dios, para que la gente no pensara que era Martín Lutero. Es Dios, queridos amigos y hermanos. Voy a repetir. Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Induce a los hombres a dar honra, note bien, al mero instrumento que es el ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice: soy vaso de barro. Es decir, yo no soy nadie, yo no soy nada, sino que lo que yo hago es porque el Señor lo permite en mi vida. El Señor es el que me está usando. Y la honra y la gloria debe ser para Dios. Ocultándole la mano dirige todos los sucesos de la providencia. Voy a repetir porque aquí lo trunqué. Dice, Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Induce a los hombres a dar honra al mero instrumento, ocultándole la mano que dirige todos los sucesos de la providencia. Es decir, hace que no vean a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos, así alabados y reverenciados, pierden de vista su dependencia de Dios y, sin sentirlo, empiezan a confiar en sí mismos. Resulta entonces que quieren gobernar el espíritu y la conciencia del pueblo, el cual está dispuesto a considerarlos como guías en vez de mirar a la palabra de Dios. La obra de reforma ve así frenada su marcha por el espíritu que domina a los que la sostienen. Dios quiso evitar este peligro a la reforma. Quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Los ojos de los hombres estaban fijos en Lutero como en el expositor de la verdad, pero él fue arrebatado de en medio de aquellos para que todas las miradas se dirigieran al eterno autor de la verdad. Es decir, esta obra que el Señor permite que suceda en la vida de Martín Lutero es para librarlo a que cayera en ese foso profundo del orgullo, del envanecimiento, de creerse, y para que la gente dejara de mirar a Lutero y entonces comenzara a ver a Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, nosotros como predicadores, como líderes, como dirigentes, no somos nada. Somos vasos de barro. Somos instrumentos que el Señor utiliza. Y escuche bien, y la obra puede seguir sin nosotros y a pesar de nosotros. Es más, a lo mejor hasta nosotros estamos estorbando la obra y es mejor que el Señor nos quite. Entonces, por eso el Señor hace esto. Qué maravilloso es que nuestro Dios piensa y contempla todos los aspectos. Hemos terminado el capítulo número 8 con esto, y entonces vamos ahora a iniciar el próximo sábado, si Dios nos presta vida y salud y todo está bien. Vamos a iniciar el capítulo número 9, que se titula Se enciende una luz en Suiza. Ahí, así que va corriendo esto. No se lo pierda, les invitamos para que
puedan acompañarnos el próximo sábado también. Y también les invitamos para que nos ayuden a compartir estos grandes mensajes. Vamos a orar al Señor para terminar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, por el mensaje maravilloso, por la experiencia maravillosa de Martín Lutero. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres el que diriges todo. Porque tú realmente, Señor, eres quien estás detrás de todo ello. Nosotros solamente somos instrumentos, somos vasos de barro, que cuando permitimos que tú nos dirijas, entonces podemos hacer tu voluntad, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor, solamente. Queremos rogarte que nos des ese espíritu de humildad, ese espíritu de Cristo, que podamos, Señor, subyugar nuestro orgullo, pero también, Señor, que podamos seguir siempre a tu servicio y que podamos decidir siempre ser usados por ti. Acompáñanos en este sábado, dirígenos, bendícenos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, agradecemos que nos acompañen, aunque no hay nadie ahí, porque ahí no marca que haya nadie, pero yo confío que ustedes van a escuchar estos mensajes después y nos van a ayudar a compartirlos. Que Dios les bendiga, que disfruten del santo sábado.